Bienvenidos a mi canal, un saludo cordial para todos. Es un gusto poder saludarlos, deseándoles lo mejor como siempre. Su servidor Luis Soto, y bienvenidos a mi canal Adoradores que el Padre Busca. Hoy voy a tratar un tema muy interesante, yo creo muy importante en la salvación de una persona, porque el tema es acerca del Espíritu Santo. En eso voy a estar centrando hoy este video. Todos hemos escuchado hablar que hay un Dios, todos, ¿verdad? Todo mundo conoce algo de Dios, por ese motivo todos pueden opinar algo sobre el tema. Debido a esto existen las religiones, hay miles de ellas por el mundo entero, y todas o casi todas creen en el mismo Dios. Lo llaman Yahvé, Yahweh, Jehová, Jehová, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero todas o la gran mayoría adoran al mismo Dios, a Jehová, con distinto nombre. Todo mundo ha escuchado hablar algo de Jesucristo. Algunos dicen que es el Hijo de Dios, otros dicen que es Jehová mismo, que encarnó y vino a la tierra. Eso dicen, ¿no? Yo no comparto esa opinión ni esa creencia, ¿no? Pero estoy tratando de hacerles ver que todo el mundo ha escuchado hablar de Dios y todo el mundo tiene su opinión. Pero hay una cosa, de Jesucristo muchos hablan, conocen un poco, o creen conocer un poco, cuando menos. Pero aquí lo que yo voy a hablar es del Espíritu Santo. Y esto es otro punto, porque en este tema no se meten muchos. Y si se meten es superficialmente, ¿verdad? Y la mayoría dice que es un Dios que se llama Jehová, encarnó aquí en la tierra y se hizo el Hijo mismo, y el Espíritu Santo es un enredito que traen por ahí, ¿no? Porque al final es el mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Entonces está un poquito complicado eso, ¿no? De creer. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión los discípulos de Jesús le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, versículo 9 en lo adelante. Y Jesús le responde: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí vemos claramente un punto muy importante. Jesús hablando con sus discípulos, y cuando le preguntan, enséñanos a orar, o le piden, enséñanos a orar, Jesús les dice ahí con poquitas palabras que el Padre está en el cielo. Mateo 6, versículo 9. Y Jesús, ¿dónde estaba? Estaba en la tierra hablando con ellos. Si Jesús y el Padre fueran el mismo, Jesús no les hubiera dicho: ustedes tienen que dirigir sus oraciones al Padre que está allá en los cielos. Eso les dijo. Muy bien. ¿Por qué voy ahí? Porque quiero dejar claro que el Padre y el Hijo no son el mismo. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que Jesús es el Hijo. Así dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Padre, en Mateo 6:9 dice que está arriba. Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Ahí vamos entendiendo. En Juan 16, versículo 13, Jesús menciona las palabras: pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús estaba en la tierra otra vez. Juan 16:13 nos dice esto. Y Jesús dice, porque cuando venga el Espíritu Santo, espérame. Jesús dice, cuando venga. Entonces quiere decir que ahí, en ese momento, en esa parte donde estaba Jesús de terreno, de tierra, en esa ciudad, no estaba el Espíritu Santo ahí de la manera como Jesús lo da a entender después. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará toda verdad, dice. Hay una diferencia ahí entre el Hijo y el Espíritu Santo. Con estas palabras, también tumbamos y derribamos argumentos de algunas religiones que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es la fuerza activa de Dios, que no es una persona espiritual, un ser espiritual con mente propia. Porque Jesús dice, cuando el Espíritu Santo venga, si hubiese sido la fuerza activa de Dios y allí estaba Jesús, pues la fuerza activa pues hubiera estado ahí, ¿no? El Espíritu Santo pues hubiese estado ahí, se supone, porque es la fuerza de Dios, dicen, ¿verdad? Se cae ese argumento porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría después. ¿Con qué sustentamos estas palabras? Bueno, con otro texto bíblico, Juan 14:26. Ahí dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Eso dijo Jesús. Que el Padre enviará al Espíritu Santo. ¿Cuándo? Futuro, después de que Jesús se fuera de aquí, de la tierra. Entonces el Padre enviaría, porque dice enviará, otro ayudante en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Enviará, dice. No dice que estaba ahí el Espíritu Santo, ahí estaba Jesús. Bueno, entonces estamos viendo la diferencia y lo que yo he tratado ahorita en este tiempo que llevo aquí con ustedes es de dejarles claro que el Padre es uno, el Hijo es uno u otro y el Espíritu Santo es otro. Son tres dioses, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque muchos hacen la controversia de que Jesús no es Dios o que sí es Dios. Jesús es Dios. Si es hijo de Dios, pues ¿qué va a ser? Un hijo de un Dios, ¿qué es? Pues es un Dios. Entonces, en la Biblia usted va a encontrar muchas veces que se refiere a Jesús como Dios. Es correcto. No hay ninguna mala interpretación ni ninguna mala escritura. Jesús es Dios porque es hijo de Dios. Ni modo que ¿qué va a ser? Pues un hijo de un Dios es un Dios. Bueno, pero yo ahorita lo que estoy tratando de comunicarles es que el Padre es uno. Jesús dijo, el Padre está en el cielo. Y en ese momento Jesús estaba en la tierra. En Mateo 6:9 dice eso. Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús estaba en la tierra. Estando en la tierra, Jesús dice, ya le leí Juan 14:26 y Juan 16:13, que Jesús mismo dice, después de haber dicho que su Padre estaba o está en los cielos, dice, mi Padre enviará, de allá del cielo, dice, enviará otro ayudante, el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces ahí deja claro que son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vendría después de Jesús. Jesús en una ocasión les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe el Espíritu Santo, porque el Padre no nos va a dejar solos. Se fue Jesús y el Padre envió al Espíritu Santo. Son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahorita se los voy a seguir demostrando con la Biblia. Pero el Espíritu Santo, pocos hablan de él.
porque es un poco más confuso el tema. ¿Quién es en realidad el Espíritu Santo? ¿Quién es? Porque hablamos de un Padre y un Hijo. Noten, Juan 3:16 dice que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 14:28 dice, me voy, dice Jesús, y sigo mi camino al Padre. Sigo mi camino al Padre, es decir, Él no era el Padre, Él no es el Padre. Él va en camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Padre es uno, y hay un Hijo. Interesante, ¿verdad? Hay un Padre y hay un Hijo. En Juan capítulo 3 hubo una conversación entre Nicodemo y Jesús. Dice así, Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí habla de un nacimiento, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 3. Habla de un nacimiento. Vamos a seguir leyendo para entender mejor este nacimiento que habla ahí el escritor del Evangelio según San Juan. Capítulo 4 en lo adelante del versículo, capítulo 3, versículo 4 en lo adelante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy interesante y también muy importante las palabras de Jesús a Nicodemo. Juan capítulo 3 dice, de cierto te digo, el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, amigos, usted tiene que nacer de nuevo, yo tengo que nacer de nuevo. Porque Jesús dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo hace una pregunta interesante. Cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, ¿cómo lo entendió él? ¿O qué idea le vino a la mente? Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, Juan 3, capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque usted nace siendo bebé, así nace. No puede nacer siendo viejo, dijo Nicodemo, da a entender aquí. Luego hace otra pregunta en el versículo 4. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nacer. Entonces, Nicodemo, cuando escuchó que Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, cuando Nicodemo escuchó la palabra nacer, él lo relacionó en nacer de una madre. Y usted puede leerlo en el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Ahí está. Pero no lo entendió, no lo comprendió. Por eso le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo? Y usted, si se hace esa pregunta, también va a batallar
para encontrar la respuesta. Nicodemo le vino a la mente eso, ¿verdad? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Mm? Miren, vamos a seguir aprendiendo aquí. Juan 3:16 dice que Jesús es el Hijo. Juan 14:28, el mismo Jesús y otros textos, pero en Juan 14:28 Jesús dice que el Padre es mayor que Él. O sea, hay un Dios todopoderoso allá, el Padre de Jesús, el Padre, el Dios creador de todas las cosas, el Dios universal, el Dios de todo el mundo, que está en los cielos, y está el Hijo. Y en toda la Biblia, hermanos, nos va llevando de la mano y siempre nos dice que hay un Padre y hay un Hijo. ¿Ok? Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice vez tras vez que Jesús es el Hijo de Dios y que Él tiene un Padre que está en los cielos? ¿Por qué nos dice eso? Bueno, entonces miren, la Biblia es muy específica en hacernos saber que existe un Padre y que existe un Hijo. Entonces, Nicodemo relacionó las palabras de Jesús de nacer de nuevo con una madre. Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar. En otras palabras, hermanos, amigos, si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús no miente. Y Jesús dice en Juan capítulo 3, dice que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de Dios. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, a Nicodemo le dijo esas palabras a Jesús y él luego pensó en nacer de una madre. ¿Por qué? ¿Usted de qué nació? ¿De padre y de madre? Dio a luz su mamá y nació usted. Pero usted tiene entonces madre porque nació de ella, pero tiene padre. Usted tiene padre y madre. Si usted quiere nacer de nuevo, como dijo Jesús, ¿usted de qué va a nacer? Porque cuando yo le digo que usted tiene padre y madre, eso es el nacer del agua. Ese es el nacer de la carne, aquí como humano, como persona. Usted nace de su padre y de su madre, de esa unión nace usted. Pero hablando espiritualmente, como le estaba hablando Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, ahí habla de nacer del agua, pero nacer del Espíritu. Entonces, ¿de qué espíritu se refiere que tiene que nacer usted? Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, por lógica, usted cuando dice que tiene que nacer del Espíritu, usted tiene que nacer del Espíritu Santo. Pues a eso se refería Jesús. Usted léalo en el capítulo 3 de Juan y usted lo va a entender claramente. A ver, ¿y cómo puede usted nacer del Espíritu Santo? Pues Nicodemo lo relacionó con una mujer. Cuando Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, Jesús dijo, ¿cómo puedo nacer puede entrar un hombre siendo ya viejo? ¿Cómo puede volver a nacer un hombre siendo ya viejo? Dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo el nacimiento lo relacionó entonces y lo entendió de nacer de una mujer. Y Jesús no lo contradijo. No lo contradijo. Lo que pasa es que él no entendió más. Entonces, hermano, mire, por lógica, el nacer del Espíritu Santo, al que se refirió Jesús aquí, tiene que ver con un dar a luz. Así es.
Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Que tenemos que nacer de Él. Bueno, miren, les voy a demostrar quién es el Espíritu Santo y usted haga sus propias conclusiones, piense, razone, porque tiene que nacer de nuevo. ¿Quién es el Espíritu Santo entonces? Génesis 1, versículos 26 y 27 nos tiene información importante. Vamos a leer ahí. Génesis 1, 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primer punto, el versículo 26. Génesis 1:26. Hagamos al hombre. Es decir, Dios no hizo al hombre solo. El Padre no hizo al hombre solo. Porque en el versículo 26 nos dice que Dios dijo hagamos. La palabra hagamos es plural. Son dos o más, se refiere cuando dice hagamos. Entonces, el Padre no se encargó de hacer al hombre él solo, ¿verdad? Solicitó la ayuda de otros seres espirituales, cuando menos de uno más. Porque dijo Dios, hagamos, tú y yo, o ustedes y yo. Es plural, más de dos. Y le da la instrucción cómo deben de hacer al hombre. A nuestra imagen, dice, y a nuestra semejanza. Ok. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el versículo 26, hermanos, Dios se comunica con otros seres espirituales, porque Dios es un espíritu y había otros espíritus ahí. Y les dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, como tú y como yo, les dice Dios. A ese alguien que estaba con él. Hagamos al hombre. Y obviamente que la petición de Dios se cumple y se lleva a cabo. El versículo 27 nos lo dice. Dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Quién estaba entonces con Dios? Al cual o a los cuales Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, parecido a nosotros, así, a nuestra semejanza, dice. Miren, muchos dicen que estaba Jesucristo. Y sí estaba Jesucristo, sí se dirigió a Jesucristo. Pero hay un punto muy interesante, hermanos y amigos. Un punto que es el que marca un antes y un después, vamos a decirlo. El versículo 27 nos dice, del mismo capítulo 1 de Génesis, dice que ya que fue creado el hombre, ocurrió algo. Miren, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Pero ¿cuál fue el resultado de ser hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios? Varón y hembra los creó. Por eso yo les estuve diciendo al principio de este video, de esta charla que tengo con ustedes, que Dios se le menciona en la Biblia como el Padre, y el Padre es masculino. Y se refiere al Hijo, Juan 3:16 y muchos otros textos, como el Hijo masculino. Entonces, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Pero el resultado es varón y hembra. Es decir, el hombre varón es la imagen y semejanza de Dios Padre, de Jesucristo.
porque son varones, vamos a decirlo para entendernos de alguna manera. Son seres masculinos, pues. Aunque no me estoy metiendo tanto con el sexo, pues, pero porque son espíritus. Es un tema un poquito ya para tratarlo después eso. Pero sí deja claro la Biblia que se refiere a seres espirituales masculinos, pues. Varón el Padre y varón el Hijo. Por eso dice Hijo y dice Padre. Entonces, lo lógico era, hermanos, amigos, que cuando es hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios, hubieran salido o hubieran sido creados puros varones. Pero lo curioso aquí, o lo importante más bien, es que el resultado fue, Génesis 1:27, varón y hembra. La hembra entonces, a imagen de quién fue creada. Si Dios Padre no es hembra, el Hijo no es hembra, porque toda la Biblia nos dice que son seres masculinos, pues, o al menos así los identifica la Biblia como masculinos, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿de dónde salieron o de dónde salió la mujer? Varón o la hembra, pues. ¿Quién estaba entonces con el Padre y con el Hijo en la creación de la raza humana, del ser humano? Mire, usted retroceda. Estamos en Génesis 1, 26 y 27, retroceda. Y va a encontrar que estaba alguien con Dios. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, perdón. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Allí está quién estaba con Dios desde el principio. Génesis 1 y 2. Dice, y el Espíritu de Dios, ese es el que estaba con Dios. ¿Con quién habló Dios en Génesis 1, 26 y 27? Con el Espíritu de Él, con el Espíritu Santo. Génesis 1, 2 dice, ¿quién estaba con Dios? Y Génesis 1, 26 y 27 dice que fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanos, miren, los seres humanos, varones, somos creados a la imagen y semejanza del Padre. Pero la hembra es creada a imagen del Espíritu Santo. Por eso nos dice en el versículo 2 que el Espíritu Santo es el que estaba con Dios. Y Génesis 1, 26 y 27 dice que dijo Dios, hagamos. Es decir, Dios se refirió al Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, le dice. Y Cristo, pues, obviamente tiene que haber estado ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero estoy centrando más ahorita lo que es el Padre y el Espíritu Santo, porque el Hijo también estuvo presente en la creación del ser humano, pero es un ser espiritual de naturaleza masculina, o lo ejemplifica la Biblia como masculino, como hijo, pues hijo y padre viene siendo el mismo tipo de género, vamos a decirlo. Y el Espíritu Santo es el que le dice a Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, como tú, le dice, y como yo. Y sale varón a imagen del Padre y del Hijo, y sale hembra a imagen del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo quién es? Es una mujer, es del sexo femenino y participó en la creación del hombre, por lo tanto es nuestra madre espiritual. Y usted se va a dar cuenta ahí a través de toda la Biblia que el Espíritu Santo es una mujer
y que nosotros venimos a ser hijos de ella. Entonces, ahí tengo este razonamiento, hermanos. Es como si alguien dice, mira, ya hay ropa y hay que vestir a estos dos niños. Hay que vestirlos de acuerdo a su sexo, varón y mujer. Y pues obviamente se le pone la ropa a la mujer de mujer y al niño de varón. Cuando el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, recuerden que Dios dijo, hagamos al hombre como tú y como yo. Entonces el hombre es hecho varón y hembra, es creado a imagen de Dios Padre e imagen del Espíritu Santo. Génesis 1, versículo 2, nos dice que el Espíritu Santo es el que estaba con el Padre y con el Hijo en la creación del ser humano. Entonces el Espíritu Santo es una mujer y por lo tanto nosotros, cuando Nicodemo dijo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre? Jesús no le contradijo a Nicodemo que esa enseñanza fuera absurda o esa manera de pensar o de razonar en ese momento fuera absurda, sino que le dijo que como siendo el maestro, no podía, maestro de Israel, no podía entender eso. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es una mujer y es nuestra madre. Y eso usted lo va a corroborar con la Biblia. Hay algunos textos que nos ayudan a entender eso. Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo es otro ayudante. Es decir, no es Jesús, porque los que dicen que es el mismo el Padre y el Hijo del Espíritu Santo, aquí se cae toda esa creencia. Juan 14:16 dice que el Espíritu Santo es otro. La palabra para Espíritu Santo en hebreo tiene una connotación femenina. A diferencia del Padre y del Hijo que tienen connotación masculina, la palabra espíritu en hebreo tiene una connotación femenina y en griego tiene un significado neutro. O sea que si usted dice el Espíritu Santo, es correcto. Pero si usted dice la Espíritu Santo, también es correcto. Es un significado neutro. Se aplica para los dos sexos. Entonces, ahí tenemos la enseñanza de que el Espíritu Santo es una mujer, vamos a decirlo de esa manera, así como es el Padre, ella es nuestra madre. Primera de Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3:16 dice, somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Por qué mora en nosotros? Porque ya no está el Hijo. El Hijo ascendió a los cielos, allá con el Padre, y entonces el Padre mandó o envió al Espíritu Santo a nuestra madre. Por eso el Espíritu Santo es nuestra madre y mora en nosotros y nos ayuda a guiar nuestra vida de acuerdo a lo que Dios quiere con nosotros, de acuerdo a su voluntad. Entonces, yo quería compartir con ustedes eso. Y pues ahorita no puedo expandirme tanto, pero en otros videos posteriores voy a estar hablando más sobre el tema tan importante para nosotros, porque tiene que nacer de nuevo. ¿Cuándo nace de nuevo usted entonces? Cuando usted entiende que el Espíritu Santo es nuestra madre espiritual. Cuando nosotros entendemos eso, conocemos eso, aceptamos esa creencia en nuestra fe, nacemos del Espíritu Santo. Y entonces venimos a nacer de nuevo. Y entendemos que el Padre es uno, el Hijo es otro
y el Espíritu Santo es nuestra madre, es otro ser espiritual. Si no, la Biblia se es muy confusa. Nos habla de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y si fuese el mismo, ¿qué caso tendría que Dios nos mortificara a nosotros pensando y pensando? Hay un Padre y un Hijo y es el mismo. No, hermano, no. Génesis 1, 26 y 27 dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y usted cuántas mentes tiene? Una, nada más. Usted no es tres en uno, usted es una persona nada más. Tiene una mente, nada más. ¿Mm? Entonces somos hechos a imagen de Dios. Entonces Dios cuántas mentes tiene? Dios el Padre tiene una mente. El Hijo tiene una mente y el Espíritu Santo tiene una mente. O la Espíritu Santo tiene una mente. ¿Por qué creen que toda la Biblia nos recalca sobre el Padre? Y el Padre, y el Padre nos dice, y el Padre es mayor que yo. Y me voy y sigo mi camino al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué se nos hace ver, hermanos, vez tras vez, que hay un Padre y hay un Hijo? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué te falta? Si hay un Padre, ¿qué te falta? Tiene que ser espiritual porque dice Jesús, el que no nace del agua y del Espíritu. Usted ya entendió que el Padre es el Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas. Usted ya nació del Padre porque pues usted ya lo entendió, ya lo aceptó como su Padre. Al aceptarlo y al aceptar como Jesucristo como su Hijo, como el Hijo de Dios, usted tiene vida. Así dice la Biblia. Entonces, viene Jesús y le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino, no entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿qué le falta a usted? Su madre le falta. Ahí la encuentra en el capítulo 1 de Génesis. Ahí encuentra usted a su madre. A su madre espiritual. El Espíritu Santo se llama, en el versículo 2 lo dice. Que no es el Espíritu Santo que otras veces actúa en la Biblia, no se confunda. Porque en el Viejo Testamento, en muchas ocasiones, aparece el Espíritu Santo. Bueno, aparece el Espíritu de Dios, que no es el Espíritu Santo, no confunda. El Espíritu de Dios que se refiere, bueno, disculpen, lo voy a aclarar más. El Espíritu de Jehová, dice. Ese no es el Espíritu Santo. No, porque en la carta a los Gálatas dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, amor, fe, bondad y otros. El Espíritu de Jehová, la vez que usted lo encuentre en el Viejo Testamento, ahí lo va a encontrar muchas veces, es para matar. Dice, y el Espíritu de Jehová entró sobre Sansón y mató tantos. Y el Espíritu Santo entró sobre, el Espíritu de Dios, de Jehová, entró sobre Saúl y mató a tantos. Y el Espíritu de Jehová entró y mató a tantos, hizo tanta maldad. El Espíritu de Jehová es uno, el Espíritu Santo es otro. En el Antiguo Testamento no aparece el Espíritu Santo. Yo creo, salvo en Génesis 1, porque el otro espíritu al que se hace mención en el Viejo Testamento, que asesina y mata y incita a los hombres a todas esas cosas, ese no es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Jehová. ¿Y Jehová quién es? Pues aquí en este canal ya lo he yo anunciado, ya lo he yo dado a conocer de parte del Padre, del verdadero, que Jehová es un engañador, alguien que engañó a Moisés, engañó a los israelitas y les hizo creer que es el Dios todopoderoso, que es el Dios creador. Pero en realidad Jehová es un usurpador, es un Dios falso. El Padre de Jesús es amor. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama no ha llegado a conocer a Dios porque Dios es amor. Entonces ahí tenemos, miren, el Padre es el creador de todas las cosas. Su Hijo es el que vino, el enviado del Padre. De allá lo envió el Padre. De allá vino Jesús a darnos a conocer precisamente su Padre. Porque aquí dice que no lo conocían. Aquí conocían a Jehová. Pero dice que aquí no conocían al Padre.
Entonces, a ese Dios, si lo podemos llamar así, vino a darnos a conocer Jesús y a enseñarnos que tenemos que nacer de nuevo. Porque si no nace usted de nuevo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Ahorita hay una enseñanza que dice que el Padre vive dentro de nosotros. El que vive dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Primero los Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primero los Corintios 3:16 dice que nosotros somos templo de Dios, del Padre, y el Espíritu Santo mora en nosotros. No dice que el Padre viva dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora. Nosotros somos el templo de Él. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo, vamos a decirlo. Entonces el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro, el Hijo es otro. De esta manera, si usted acepta al Espíritu Santo como nuestra madre creadora, como nuestra madre formadora, que participó con Dios en la creación del ser humano, y la hembra fue hecha a imagen de ella, del Espíritu Santo, porque es correcto mencionarla así, y usted investigue el significado de las palabras, y usted va a ver, como ya le dije, lo repito, en hebreo es Ruach. Espíritu se traduce Ruach. Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, que significa Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y su connotación en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento, su connotación es femenina. En el Nuevo Testamento, espíritu significa neuma. Es espíritu. También tiene relación con aire, con viento, pero con espíritu. Neuma tiene una connotación neutra. Su significado es neutro. Por lo tanto, es correcto que usted diga el Espíritu Santo, el o la Espíritu Santo, y también es correcto. Y este tema nos da mucho más de qué hablar, pero pues ahorita voy a concluir ya este video, pero más adelante vamos a estar hablando más sobre el tema. Entonces yo acepto y yo entiendo que el Espíritu Santo es mi madre creadora, la madre de la creación, vamos a decirlo. Y tenemos el Padre eterno, el Padre al cual nos vino Jesús a dar a conocer. Y entonces nosotros somos o nacemos de nuevo al aceptar a nuestra Madre Espíritu Santo como la creadora de la raza humana también, al igual que o en compañía o ayudándole al Padre y con la colaboración también de Jesucristo para la creación del hombre y de la mujer. Entonces, hermanos, un saludo para todos, mis mejores deseos, que estén bien y hasta pronto.